bautizados en Jesús, ¿cierto? El bautismo en Jesús. Y mientras ponemos la pantalla, yo quisiera invitarles a que pensemos en qué significa para nosotros eso de estar bautizados en Jesús. ¿Qué ideas vienen a su mente? A ver si uno por uno o los que quieran participar pueden abrir su micrófono y decirlo en cortas palabras. Dianita, vamos a la primera diapositiva, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere decirlo? ¿Qué significa para usted? Una nueva vida, Sandrita. Una nueva vida, muy bien, Isabelita. ¿Quién más? Bautizados en Jesús, para mí, hermana Sandra, es seguir el ejemplo, como lo decía en la oración, ser embajadores de Cristo, porque cuando nosotros nos bautizamos, morimos al pecado, pero resucitamos a una nueva vida, y una nueva vida con Jesús. Entonces, es seguir el mismo ejemplo que nuestro Señor Jesús hizo, porque Él mismo se bautizó, y vivir con Él. Sí. Seguir el mismo ejemplo de Jesús, muy bien. Y el último, ¿quién más? El último que quisiera contarnos, que entiende por ser bautizados en Cristo. Sandrita, redimidos del pecado. Señor. Señor. Redimidos del pecado. Redimidos del pecado. Bueno, muy bien, muy bien. Todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con lo que significa. Y para el día de hoy vamos a estar entonces juntos revisando Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. ¿Listo? Para que tengan sus Biblias abiertas ahí. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Y voy a leerlo completo para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando. Y lo voy a leer en la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Bueno, entonces dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Entonces, vamos a mirar, Dianita, si podemos correr la segunda diapositiva. Hermanos, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Yo creo que, Dianita, dele con la flechita, con la flecha anterior. No, ahí esa es la última. Eso, váyase para atrás. Muy bien. Eso. Y vamos para atrás. Dele varias atrás.
más, eso ahí, ya la segunda. Gracias. Muy bien. ¿Y la siguiente? Bueno, aquí. Vamos entonces a mirar qué es entonces esa idea de bautismo. Resulta que originalmente esta palabra se utilizaba para tinturar las telas. Ahí vemos como una especie de taller de tintura de telas y lo que hacían era que en calderos o en ollas con agua caliente sumergían las telas, para que ellas cambiaran al color que se deseaba. Entonces, el significado de bautismo es sumergir, ¿cierto? Y originalmente se utilizaba para que una tela que era de un color cambiara a otro color. Entonces, miremos ese sentido a la luz de lo que Cristo hace en nosotros. Ustedes alcanzan a ver las dos imágenes que están al lado derecho nuestro, porque en esas dos imágenes está representado lo que significa ese ser bautizados en Cristo, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos por nuestro pecado, pero por el sacrificio de Cristo, quien toma nuestro lugar, quien muere en la cruz, toma todos nuestros pecados, vence al enemigo, vence la muerte, vence el pecado. A través de él, siendo justificados, limpiados por él, somos levantados, resucitados con Cristo. Entonces nos lleva de una vida de pecado, de una naturaleza vieja. Por su sacrificio somos llevados a una vida nueva, a una nueva naturaleza dada por él. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de bautismo de Cristo en nuestras vidas. Cuando Él nos llama, y cuando nos recibe, perdona nuestros pecados, nos da una nueva vida y nos levanta a esa vida eterna. Entonces, resucitados en él, indica que tenemos una nueva vida eterna, una nueva naturaleza. Ahora, ¿por qué eso es posible? Pues porque Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. Entonces, a veces, hermanos, esto como que es parte de la siguiente, Dianita, como es parte de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Como hijos de Dios. Ah, sí, Cristo murió. Si vamos a la siguiente diapositiva, entonces como que a veces va perdiendo la dimensión que tiene, ¿verdad? Y esa dimensión es entender que yo estaba muerto, sin esperanza, y que lo que me esperaba era la condenación eterna, pero que Cristo toma mi lugar, muere donde yo debí morir, pero no muere, sino que resucita. Y su resurrección es un acto de victoria, porque su resurrección vence al pecado, vence la muerte. Dice que sorbida es la muerte en victoria. Entonces, por el diario caminar, no podemos perder el verdadero sentido de lo que Cristo hizo y el verdadero sentido de quienes somos, porque es un acto netamente hecho por gracia, por misericordia. Yo, Sandra, yo no merecía y no merezco lo que Cristo me ha dado, lo que Cristo hizo por mí, pero Él decidió hacerlo, ¿sí? Y decidió bautizarme en Él. Decidió un día mirarme con misericordia. Un día decidió lavar mis pecados, perdonar todo ese pasado absurdo y oscuro
romper mis cadenas y darme una nueva naturaleza. Eso es ser bautizados en Cristo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cierto? ¿Qué implicaciones tiene ese hecho de esa obra que Cristo ha hecho en nosotros? Si vamos a la siguiente diapositiva, Dianita, eso tiene una primera implicación, que es debemos morir al pecado, ¿sí? Y el pecado, digamos que es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Sí, a veces ustedes no se han puesto a pensar que a veces nosotros categorizamos los pecados, ¿cierto? Entonces uno piensa en pecado y enseguida o se va al asesinato de alguien o se va a, buenos días, hermana Virgen, o se va a los pecados sexuales, pero no, cuando se habla de pecado también se refiere al egoísmo, a la ira incontrolada, a la envidia, a los celos, al chisme y a todas esas cosas que la Biblia nos hace referencia. Entonces, quiero invitarles a que alguno de ustedes me ayude leyendo Romanos 5:20, por favor. Si alguien quiere hacerlo. Sí, señora. Pero la La ley, Dale, Lili. dice, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Muy bien, el amor de Dios lo superó. Petico, el 21, porfa. para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo Romanos 5:20? Cristo murió y en su gracia somos perdonados. Entonces, cuando Pablo inicia el versículo 6, el versículo 1 del capítulo 6, diciendo, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos entonces pecando para que Dios nos ame más todavía? En otras palabras, entonces, esa gracia, ese regalo inmerecido, se convierte en una licencia para pecar. Es que el que peca y reza empata. Entonces, yo sé que el Señor me perdona, yo sé, sí, claro, nos perdona, pero eso se nos convierte en la excusa para pecar. Pues yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre el festival de Mardi Gras en New Orleans, en Estados Unidos. Ese festival se hace una semana antes de Semana Santa. Y yo tuve la bendición de estudiar en Cristo para las Naciones y allá se hacía como una salida evangelística, perdónenme un momento, músico, se hacía una salida evangelística a ese festival y los que participaban se preparaban con ayuno y oración durante muchos meses, porque en este festival, digamos que la idea que estaba muy debajo era que se permitía todo tipo de pecado, y cuando les digo de todo tipo de pecado, era todo tipo de pecado, porque a la siguiente semana, como era Semana Santa, pues había confesión, se arrepentían y ya tenían perdón. Entonces, era en ese tiempo, y me imagino que hoy en día también, era un ambiente muy pesado. Pero miren la idea, ¿no? Miren la idea de que no, el que peca y reza empata. Entonces aquí la pregunta que está haciendo Pablo ¿es eso válido? Y evidentemente la respuesta es no. Evidentemente la respuesta es no. ¿Por qué no tenemos licencia para pecar? En primer lugar, porque nosotros no tenemos nada que ver con el pecado,
¿cierto? No tenemos que ver nada con el pecado. Cuando la Biblia dice que estamos muertos al pecado, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa eso? Alguien que me diga. ¿Qué es eso de estar muertos al pecado? ¿Qué significa eso? ¿Alguien? ¿No? Sandrita, pues, Sandra, buenos días. Sí. Mirando acá acerca de Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que Ujú, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el ujú. cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ya se destruyó. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ese es. Entonces, y fíjese que esta versión de traducción lenguaje actual dice el versículo 2, por supuesto que no. Es un no rotundo. Pero mire la explicación. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Pero la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Cierto? Y dice, así que ya no podemos seguir pecando. Entonces, no tenemos nada que ver con el pecado y ya no podemos seguir pecando. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque ahora ya no hay ninguna condenación sobre nuestras vidas porque estamos unidos en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de su muerte, que es el versículo que aparece ahí en pantalla según Romanos 8. ¿Por qué no tenemos nada que ver con el pecado? Porque no tenemos licencia para pecar, porque Cristo ya nos ha librado de el yugo, de el gobierno que el pecado ejercía en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, yo tengo que andar como 5 centímetros más arriba del piso. No, no es eso. Vamos a estar expuestos a la tentación todo el tiempo. Claro, somos humanos y vamos a estar ahí, tentados. Vamos a estar ahí todo el tiempo con la intención de, porque nuestra naturaleza humana es así. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que ahorita, cuál es la base para decir que no tenemos licencia para pecar? Es que ya el pecado no me gobierna. Es decir, cuando yo estoy sin Cristo, estoy sujetado y encadenado y gobernado, ¿cierto? Por ese pecado. Entonces me mueve como la marioneta. Ahora no, porque Cristo rompió esas cadenas y me hizo libre. Entonces, en esa libertad, a pesar de la lucha, a pesar de esa tentación ahí, yo en el nombre de Jesús puedo pararme y con el poder de su Espíritu Santo puedo huir, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto que ahora vivo en mi carne, mis debilidades, las vivo en Cristo. Entonces, vengo a Él. Él sabe mis luchas. Él sabe con lo que estoy peleando. Él sabe con estos pensamientos, con estas tendencias. Él sabe que no quiero hacerlo. Él sabe y me da el poder para huir, como hizo José, ¿cierto? Para decir no, para mantenerme en el camino de la santidad a Él, por Él, no en nuestras fuerzas. ¿Amén? Muy bien. Sigamos en la otra diapositiva. Ahora, lo segundo que implica esto es que, Dianita, la siguiente, tenemos una nueva naturaleza. Entonces, ese ser bautizados en Cristo implica una cosa, entender que no tenemos gobierno, que no somos
gobernados por el pecado y por eso debemos morir al pecado. Pero en segundo lugar, porque tenemos una nueva naturaleza. Miremos el versículo 4 y 5. Dice, al ser bautizados, morimos al pecado, ¿cierto? Y ahí está el primer cuadro. Morimos al pecado. Nacemos a una vida totalmente diferente. Y aquí viene un gran cuestionamiento, ¿cierto? Que probablemente nos podemos hacer. Si la Biblia me dice que yo muero al pecado y que la obra de Cristo en mí produce una nueva naturaleza y que debo nacer a una vida totalmente diferente, ¿por qué muchos continúan siendo iguales? ¿Cierto? Esa puede ser una pregunta. Entonces, y ahí viene la respuesta. Si yo he venido a los pies de Cristo y Cristo ha hecho su obra en mí, mi vida tiene que cambiar. Y si no ha habido cambio, entonces es porque no ha habido un nuevo nacimiento. Así de sencillo. Porque la palabra no miente. Cuando venimos a Cristo tenemos una vida totalmente diferente porque tenemos una nueva identidad. Una identidad en Cristo. ¿Cuál es esa identidad? Que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, convencernos de pecado y darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Y la identidad tiene que ver con las creencias, con las actitudes, tiene que ver con nuestras costumbres. La identidad tiene que ver con a lo que pertenecemos, ese sentido de pertenencia. Entonces, cuando Cristo me salva por pura gracia, ¿qué hace? Me da una nueva naturaleza. Algo nuevo pasa en mí. Entonces, por eso dice, las cosas viejas pasan, ¿sí? Las tendencias y mis hábitos y mis costumbres cambian, porque ahora viene un nuevo sentido, una nueva vida, una vida que está identificada con Cristo, ¿sí? Fíjense que no cambian las condiciones externas, la tentación no cambia, la opresión no cambia, las circunstancias que nos rodean no cambian. A veces pedimos que eso se cambie, que eso se vaya. No, lo que tenemos que entender es que quienes cambian somos nosotros. Entonces, esa tentación a nivel sexual, ahí va a estar. O dígame cómo quitamos la pornografía, cómo quitamos toda esta explosión sexual que vemos actualmente. ¿Cómo? No se puede. Pero lo que sí cambia es mi perspectiva, mis costumbres, mis procederes, mis decisiones. ¿Por qué cambian? Porque Cristo ha hecho una obra en mí y me capacita, me ha dado una identidad, me ha dado una ética que está regida por su palabra. Y esa ética, el Espíritu de Dios habitando en mí, me capacita para huir, para no gobernarme del pecado, para no ceder. Entonces, sobre esa base es que podemos morir a ese pecado. Sí se puede, sí se puede. Muy bien. En segundo lugar, entendemos que esa nueva naturaleza la recibimos de Cristo, la recibimos de Él. Nos da el siguiente cuadro, Dianita, nos da una identidad. Y fíjense que Romanos 7:6, Dianita, si vamos al siguiente cuadro, quiero invitarles a que vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 6.
Y dice, muy bien. ¿Alguien la quiere leer? El versículo, Romanos Pero capítulo ahora, 7, versículo pero 6. ahora, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto Sí, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen y no bajo el régimen viejo de la letra. muy bien. Muy bien. ¿Listo? Voy a leerlo nuevamente en esta versión. Gracias, hermano. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres. A ver, repítalo ahí. Soy libre. Y podemos servir a Dios. Exactamente. Mire, me gusta mucho esta versión porque dice, y podemos servir a Dios de manera distinta. De manera, ahí está el corazón de esta lección. Yo puedo vivir de manera distinta. Yo puedo servir al Señor de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, es decir, un servicio lleno de rituales, ¿no? Entonces, primero matamos el cordero, primero hacemos esto, luego hacemos esto, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Ahora obedecemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, se nos dice que ahora andemos en el pasaje que estamos estudiando en el capítulo 6. Dice, andemos en esta nueva vida. Y andar significa caminar y tiene que ver con ese proceso de santificación, porque Dios me ha dado una nueva naturaleza, porque Dios ha renovado mi vida. Puedo caminar en santidad, puedo caminar en una manera que es superior. ¿Por qué superior? Porque es que viene de un Dios que es santo, ¿sí? Y aquí tenemos la importancia de un buen testimonio, ¿sí? El testimonio cuenta y el testimonio es supremamente importante en nuestra vida como cristianos. Lo que mostramos con lo que decimos, con las reacciones, cómo nos portamos con los demás, eso cuenta. A veces ese dicho de que me vale lo que la gente, hay hasta una canción, ¿no? Me vale lo que la gente diga de mí. En nuestro caso, no debe ser así. No es que me vale lo que otros digan de mí, no. Porque aquí hay un aspecto esencial y es que el testimonio habla de la obra de Cristo en usted, en mí. Entonces, cuando mi testimonio no refleja a Cristo, lo que estoy haciendo y diciéndole a otros, Cristo es incapaz de cambiar la vida de una persona. Ay, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero me conocen como egoísta, me conocen como grosero. Cuando alguien está en necesidad, no, sí, me conocen como una persona rencillosa. Y ahí es cuando viene el comentario de la gente, ¿y eso que es cristiano? No, el testimonio es importante, es importante. Yo quiero invitarles a que hagamos un ejercicio ahí donde ustedes están. Si tienen una hojita, tómenla y van a dividir esa, o en sus cuadernos, o en donde estén tomando nota. Hagan 2 columnas, ¿sí? Una hojita y pártanla en 2 lados, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Al lado izquierdo van a colocar antes de Cristo, como se dice, es decir, antes de que conocieran a Jesús. Y en el otro lado coloquen después de Cristo. ¿Listos? Ahora les voy a dar 1 minuto para que usted haga una lista de lo que su vida era antes de Cristo. ¿Listos? Vamos. 1 minutico. Escríbanlo de manera juiciosa,
¿Cómo era su vida antes de Cristo? Sus costumbres, sus hábitos. ¿Listos? Ahora, frente a esa lista que hicieron, al lado derecho, coloquen lo que Cristo ha hecho en sus vidas. De esos hábitos, ¿por qué los ha cambiado Él? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos escribiéndolo ahí. Vamos escribiéndolo. Muy bien. ¿Qué encontramos? ¿Han habido cambios? ¿Vieron cambios significativos? Sí, A señora, ver, dos muchos. hermanos que nos cuenten. Muy bien, A muy ver, bien. hermanos, A a veces sinceridad. Ajá, ¿Aló? Antes sí, yo era muy altanera, grosera, era egocéntrica, era ajá. mentirosa, era egoísta y me gustaba toda hora ser el yo-yo. Mm, Después de que Jesús, yo recibí a Dios como mi Señor y mi sí, Salvador, Él me muy transformó bien. y yo trato de ser lo más humilde, ser servidora. Él cambió mi vocabulario, me gusta pensar en los demás antes que en mí y me gusta, utilizo mucho esa palabra, ser embajadora del Muy Señor donde bien, quiera que yo vaya. muy bien. Muy bien, Sonia, gracias. Sí, fíjense que a veces le pasan a uno los años y uno olvida de dónde lo sacó Cristo. Miren esa hoja y por un momentico, dele gracias a Dios por ese cambio que ha hecho en usted. Mire esa hoja y diga, uy, realmente, yo hice el ejercicio ayer. Yo decía, ay, Dios mío, uy, no, 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 yo atrás no quiero volver, no quiero volver a estos hábitos, no quiero volver a estas formas de ver la vida, de reaccionar. Y dele gracias a Dios ahí donde está, por un momentico, un momento, por esa obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es maravillosa, es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, esa obra de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Vamos entonces al siguiente cuadrito, Dianita. Gracias. Ahora, el versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo, ¿cierto? Dice, mire lo que implica tener esa nueva naturaleza. Dice, así que no dejen que el pecado los gobierne. Entonces, porque Cristo nos salvó, nos limpió, nos liberó y nos dio una nueva vida. Dice ahí, como hijos de Dios, no dejen que el pecado los gobierne. No dejen, no sucumbir. Si algo nos está tentando, si algo estamos a punto, a un paso de, ay, Dios mío, de tomar esa decisión, recuerde, mire esa hoja y mire todo lo que Cristo ha hecho en su vida y no permita que eso le gobierne. Porque ahora quien gobierna en nuestras vidas es Cristo. Es Cristo.
¿sí? Yo recuerdo una vez, antes de conocer a Cristo, yo era muy bailarina. Me gustaba muchísimo bailar. Era muy sana porque nosotros íbamos a reuniones o a fiestas. En ese tiempo las fiestas eran en casa. Yo nunca, o sea, de discoteca ni nada de eso, no, porque mi mamá no me dejaba. Mm, Y cuando llegué a los pies de Cristo, yo recuerdo que lo primero que le dije a la persona que me discipuló, a Marta Sofía León, fue, y tengo que dejar de bailar. Y ella muy sabiamente me dijo, tranquila, el Señor le va a mostrar, el Señor le va a decir. Y efectivamente, Dios fue lo primero que quitó en mi vida. Y yo recuerdo que fui a una reunión y yo ese día me sentí horrible. Yo dije, no, yo no vuelvo a esto porque esto ya no soy de aquí. Sin embargo, en una ocasión, era la despedida de un compañero a quien yo quería muchísimo. Trabajábamos en el San Bonifacio y él se iba del todo para la costa, él era costeño. Y bueno, entonces, ¿qué era la comida? Y yo dije, voy a acompañarlo, la comida. Y cuando estábamos ahí llegó pleno conjunto vallenato. A mí me gusta el vallenato, ese ritmo me parece muy bonito, muy bueno. Hermanos, y qué tentación tan horrible, claro, porque todo el mundo empezó a bailar. Y yo recuerdo esa voz ahí diciendo, pero aquí nadie la ve, hágalo, mire. Y yo decía, y nadie la ve, pero ¿quién la va a ver? No importa, no sé qué tiene de malo, una lucha. Y yo empecé como a pensar, ay, sí, pero ¿qué tiene de malo? Y en ese momento, el Señor, al otro día, eso fue un sábado, el domingo tenía que ministrar en Panderos, recuerdo mucho. Y el Señor trajo a mi mente en cuestión de segundos toda la película. En ese tiempo trabajaba con jóvenes, estaba en Panderos, y el Señor me dijo, ¿cómo te vas a parar al frente ante los muchachos que estás ministrando? ¿Cómo te vas a parar al frente ante mi iglesia a ministrar si participas de esto? Y recuerdo que eso fue para mí, a mí me bajó un escalofrío de pies a cabeza. Y recuerdo que lo único que hice fue coger mi bolso y decir, hasta luego, nos vimos. No habían repartido aún la comida. Y Sandra, pero la comida, yo no, me la llevo, me la llevo. Y salí como José, donde me quedé un minuto más ahí. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a anunciar, ojo, luz amarilla, luz roja o luz verde, ¿cierto? Luz amarilla, ojo, 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 paren seco, estemos atentos, recordando que el pecado ya no nos gobierna. Y en segundo lugar, entreguémonos a Jesús y hagamos lo que a Él le agrada. ¿Sí? Entreguémonos a Él, que nuestra vida esté rendida completamente a Cristo para saber qué es lo que a Él le agrada y poderlo hacer. Eso significa tener esa nueva naturaleza. Y quiero tomar un par de frases del material y dice, Stephen Covey ha dicho, tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras. Y Emerson, poeta y filósofo norteamericano, antes dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, quiero animarles, hermanos, y me animo a mí misma a que en esta mañana recordemos esa obra que Cristo ha hecho en nosotros. Recordemos el cambio que ha traído a nuestras vidas. Valoremos su gracia, porque a veces en la cotidianidad podemos olvidarlo. Y pensemos, Cristo ha hecho una obra tan grande, pagó un sacrificio tan grande que no vale la pena que mi vida siga siendo igual. Yo necesito caminar en santificación. Yo necesito caminar en esa forma distinta de vivir. Yo necesito tener un buen testimonio con Dios, conmigo misma y con todos los que me rodean. ¿Por qué? Porque mis actos van a hablar más de lo que mis palabras, de lo que yo digo.
Entonces, para eso entiendo que el pecado ya no me gobierna y entiendo que mi vida debe estar rendida a sus pies para hacer y obedecer su bendita palabra. Amén. Esa es la invitación. Y quiero invitarles a que vayamos al ejemplo que nos da el mismo material. Me pareció muy interesante la siguiente diapositiva, Dianita. Y ahí quiero que juntos discutamos, que juntos vamos a leer el caso. Muy bien, ¿lo alcanzan a ver ahí? Sí, señora. Desde sus pantallas. Muy bien, muy bien. Entonces, dice, Marta había crecido en un hogar cristiano. Desde que ella recuerda, ha ido a la iglesia a todos los servicios, así como a las actividades en las que sus papás estaban involucrados. No recuerda la edad que tenía cuando invitó a Jesús a vivir en su corazón o las veces que lo hizo. Lo que no olvidaba son las veces que sus maestros de escuela dominical y los hermanos en general le han hecho sentir con respecto a la salvación, por razones como su vestimenta, pantalón de jean, maquillaje, por los amigos que lleva a las reuniones o por no participar en todas las actividades. Ella ha comenzado a pensar que nunca podrá merecer o alcanzar el cielo. Lo que más le ha desanimado a la corta edad de 14 años es la hipocresía, como ella lo dice, de sus padres y algunos amigos que dicen una cosa y hacen otra durante la semana. Y es que cómo desanima un mal testimonio, ¿cierto? Ahora, respondamos a estas preguntas. ¿Quién crees que tiene el problema o tiene problemas? ¿Marta, la iglesia, sus padres o sus amigos? ¿Qué creen ustedes? Voluntariamente, quien quiera hablar uno por uno. ¿Quién cree que tiene el problema? A ver, miremos. ¿Alguien quiere participar? Sandrita, buenos días. Hola, mi nietecita. Yo ahí pensaría que son los maestros, o sea, todo en general, ¿no? Porque ahí habla ella que lo que no olvida es lo que estas personas le han hecho sentir. Parece ser que el ejemplo que ha recibido es diferente a lo que de pronto ella se ha venido escuchando lo que Dios quiere. Entonces, han venido, dice ahí que lo que ella más recuerda es lo que le han dicho sus maestros en la escuela dominical y sus hermanos en general, en cuanto a la parte, digamos, apariencia, ¿no? De la apariencia. Eso la ha marcado mucho. En la edad de los jóvenes, pues esto es trascendental. Y en todas las personas que nosotros discipulemos, ¿no? Porque nuestro ejemplo es el que debe hablar, lo que usted acaba de decir ahorita, que es difícil, es tanto lo que está mostrando que es muy difícil escucharte. Entonces es muy importante el ejemplo que dé la persona que discipula o que enseña la palabra. Entonces eso marca mucho a la persona. La puede hacer tomar, de pronto hacer hasta tomar decisiones mal tomadas. Me voy porque es que eso a mí no me parece. Entonces nos la estamos enamorando de Cristo. Entonces yo pienso ahí que todo el entorno le ayuda de pronto a sentirse así. Sí. La importancia de un buen testimonio. Y un buen testimonio, a veces creemos que el buen testimonio tiene que ver con que nos vean santos. No, el buen testimonio también tiene que ver con mis reacciones, con la forma como me relaciono con otros. ¿Se acuerdan en una de las lecciones de los grupos familiares cuando estudiábamos que debemos ser comprensivos con los demás? De ponernos en los zapatos, de entender antes de juzgar, ¿cierto? Entonces, que si yo he sido recibida en gracia y en amor recibo a otros, ¿cierto? Muy bien. ¿A qué crees que se debe la actitud de Marta? Bueno, ya nuestra hermana Nidia lo contestaba de alguna manera, ¿cierto? A esa forma como reaccionamos. Y miren, hermanos,
es que es muy fácil juzgar a otros, ¿cierto? Y recuerdo esas palabras de Pablo ¿cómo es que es? En lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, ¿cierto que es así? Sí, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Entonces, esto del dedo, ¿no? Uno está señalando a otro, pero tres me están señalando a mí, ¿cierto? Los tres que me señalan a mí. Entonces, nuestra labor, si yo veo que hay otra persona que está cometiendo alguna falta, pues es en sabiduría y en amor restaurarle, levantarle. Eso es parte del buen testimonio y eso es resultado de entender que por gracia yo he sido salva y de esa gracia doy a otros, amo a otros y doy testimonio de la obra de nuestro Señor. Y la última pregunta que nos plantea el material es, ¿qué consejo le darías a Marta para encontrar gozo en su vida cristiana? Hermana Marlene, ¿usted qué consejo le daría a Marta? Prenda el micrófono, hermana Marlene. ¿No le prende? Allá. Bueno, buenos días para todos. Sandrita, yo de pronto no entendí al principio lo que, con ese ejemplo, lo que su merced quería decirnos, pero yo pienso que inicialmente yo pensaría que ella o no tiene una completa comprensión del significado de la salvación y por eso pone argumentos para no hacer la parte que le corresponde, ¿no? Yo le aconsejaría que ella es, como dice la Biblia, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, ella es responsable por sus decisiones, ¿no? O sea, yo aquí quiero decir que si bien es cierto, los malos testimonios son tropiezo y la Biblia nos prohíbe que seamos tropiezo, sin embargo, el hecho de que una persona no esté dando mal testimonio no significa que yo tengo una disculpa para no seguir al Señor. Porque si yo yo soy responsable delante de Dios y la salvación es personal. Sí hemos por supuesto, de demostrar con nuestras actitudes, con nuestros hechos, la vida de Jesús, porque no podemos seguir siendo los mismos. Yo quisiera también agregar una cosita más. Recuerdo que hace muchísimos años, cuando a mí me explicaban este tema sobre el pecado, alguien hacía un cuadro y era, antes de Cristo, el pecado estaba arriba y yo estaba aquí abajo. O sea, el pecado tenía el control sobre mi vida. Cuando recibí a Jesucristo, entonces esto cambió. Yo estoy arriba y el pecado está abajo. Significa que yo soy vencedora por causa de Cristo en mi vida y el pecado no me puede controlar. Por eso es que el apóstol aquí habla de que ya no somos o sea, ya no nos podemos dejar controlar por el pecado porque el pecado ya fue vencido, o sea, ya Jesús murió por el pecado y nosotros somos capaces en Cristo de vencer al pecado. El apóstol Pablo dice, ¿se acuerdan que él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo vive en mí. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. La idea es también eso lo he aprendido pues por tantos años, que una persona crucificada está, ¿cómo se dice? O sea, no puede Invalidada.
está, ¿cómo es la palabra, Sandrita? Cuando una persona, Invalidada, sujeta. eso sí, no puede hacer nada, que en el sentido de que si yo estoy crucificado con Cristo, mi vida está sometida completamente a Él. Y en la lección de hoy es lo que estamos aprendiendo. O sea, ya el pecado es, o sea, fue vencido por el Señor y por estar yo en Él, entonces me permite a través de la obra del Espíritu Santo someter mi vida a Cristo. Y lo más, una cosa que es un poquito incomprensible a veces que yo he tenido, que la Biblia nos muestra que aunque lo que hicimos fue recibir la naturaleza de Cristo en nosotros, pero a la vez no se nos quita la naturaleza humana. Tenemos las dos naturalezas y por eso hay una lucha y lo que hemos hablado. Quien esté bajo control es la que vence. Sí, así es. Así es. Por eso es importante entender el corazón de esta lección, es precisamente entender qué significa eso de ser bautizados en Cristo, ¿cierto? Y es simplemente que hemos sido sumergidos en Él. Él, a través de su Espíritu Santo, viene a morar en mi vida y a partir de eso, Él gobierna mi vida. Ya no soy yo, ya no soy yo. Y obviamente, como dice el mismo Pablo, ¿no? Esto que vivo en la carne, es decir, aún vivo cosas en mi naturaleza humana, en mi carne, pero eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso lo vivo sometido a Él. Entonces, toda decisión, todo lo que estoy enfrentando, lo someto a Él y Él me capacita, Él me da el poder para salir victorioso, para salir victorioso. Así que recordemos hoy la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y quiero invitarles a que por un momento ahí donde estamos, le demos gracias a Dios. Si usted quiere levantar sus manos en gratitud al Señor, hágalo. Por un momento piense de dónde nos ha sacado el Señor, porque recordar de allá de donde nos sacó, eso también nos ayuda a recordar la grandeza de la obra de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y si en este momento usted está luchando con un aspecto, tal vez en su vida, que usted dice, es que esto me oprime, esto es una lucha para mí, yo lucho y trato de abandonar este hábito y vuelvo y caigo. En esta mañana, dígale al Señor, Señor, yo entiendo, hoy quiero entender que tú moriste y resucitaste y me diste libertad. Y este pecado, este hábito, esta conducta ya no tiene gobierno sobre mí. Ahora yo en el poder del Espíritu Santo puedo pararme firme y decir, no más a este hábito, no más a esta costumbre en mi vida que va en contra de tu palabra. Señor, en esta mañana, con nuestras manos levantadas a ti, te damos muchas gracias. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu obra salvadora. Gracias por tu obra santificadora sobre nuestras vidas. Alabamos tu nombre porque entendemos que nos has pasado de muerte a vida. Gracias por haber vencido en la cruz del Calvario. Tú venciste al pecado. Eso quiere decir que nosotros, como más que vencedores en ti, podemos vencer también ese pecado, ese hábito que va en contra de tu voluntad. Nos rendimos a ti en gratitud, en reconocimiento a lo que eres tú, Señor. Y te decimos, aquí estamos. Somos libres
para servirte y para caminar como a ti te agrada, Señor. Gracias, porque tu obra en nosotros nos capacita para andar en la verdad, para andar en tu justicia, Señor. Gracias, amado Jesús. Ponemos a tus pies estos hábitos, estas luchas que tenemos y declaramos que esas luchas y esos hábitos pecaminosos no nos gobiernan más, porque ahora tú gobiernas nuestra vida, Señor. Te damos gracias, amado Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención y participación. Muchas gracias, Sandrita. Gracias, Sandrita. Sandrita, linda la lección, gracias. Gracias, Sandrita. Sandra, muchas gracias. A todos ustedes, mil gracias. Dios me los bendiga y espero que esta semana sea una semana de bendición para todos. Amén. Todos ya preparar el juguito de la cena. Sí, el juguito. Bueno, hermanitos, entonces Dios me los bendiga. Estamos conectados nuevamente. Muchas gracias, hermanita Sandra. Bendiciones. Muchas Gracias. Feliz día, hermanos. Gracias. Un feliz día para Benita, muchas gracias. Hermanita Sandra, a usted mil gracias, de verdad que sí. Qué palabra tan hermosa. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Chao. Yo les voy a estar compartiendo el material. Chao, Sandrita. Nos vemos mañana. Bueno.